oriente a resolver una necesidad humana. Eso es en sí el proyecto. Es algo que nosotros debemos resolver basados en una problemática. Pueden haber varios proyectos que están, digamos, vinculados a lo mejor dentro de un programa o dentro de un plan. Esto nos va a indicar de inicio que están siempre dirigidos a satisfacer necesidades humanas. O sea, es algo, repito, es operativo y que además de eso, el fin último es resolver. Otro concepto, podríamos decir que es el conjunto de recursos materiales y humanos que se combinan para hacer posible la realización de una serie de actividades. Poco a poco vamos a ir diferenciando lo que son objetivos y son actividades. Hay muchos que los confunden. Cuando hacen un objetivo como que estén haciendo una actividad. Entonces son diferentes. Acá las actividades son bien definidas para poder lograr un objetivo. Además de eso, esta finalidad permite alcanzar resultados y el logro de los objetivos específicos. Los objetivos específicos en cuestión de proyecto se convierten en metas cuantificables. Si usted puede decir, pero mire, este objetivo a veces tienden a confundir los objetivos de investigación con un objetivo de proyecto y son totalmente diferentes. Y algo vamos a ver por qué. Entonces, volvemos nuevamente a preguntarnos qué es un proyecto y es una anticipación real. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿tienen proyecto de vida? ¿Sí? ¿Cuál es su proyecto ahorita? ¿Cuál es su proyecto que ustedes ahorita? ¿Alguien que quiera compartir un proyecto? Cortarme los huevos. Para ir diferenciando esa parte de metas, actividades, pero ¿cuál ahorita sería su proyecto? Por Pasar ya. Decirlo. aprobar, ¿verdad? Es imposible. Su proyecto a largo plazo puede ser Acá la carrera. y las metas eso le va pidiendo a usted ir alcanzando sus proyectos. Es un ejemplo bien, digamos, bien fácil para poder ir cuantificando nuestras actividades. Además de eso, esa parte, digamos, de cuando hablamos de proyectar, que es hacer ese ejercicio de anticipación y hacer el intento de conducir y de controlar el futuro. O sea, nosotros queremos cambiar una realidad, queremos transformar esa realidad que vamos a conocer. Porque para poder llegar a esto, vamos a ver que también tenemos que realizar un diagnóstico de necesidades. O sea, no podemos partir de decir, mire, yo quiero hacer esto si no sabemos la necesidad del lugar en el cual vamos a accionar. La ejecución del proyecto no es nueva, es tan antigua como la humanidad misma. Se ha asociado a esa satisfacción de necesidades humanas individuales, familiares y comunitarias. Ancestralmente, pues, se pudieron ejecutar muchísimos proyectos de infraestructura, económica y toda nuestra vida creo que está englobada a ese logro y la satisfacción de necesidades. Entonces, por lo tanto, los problemas y soluciones también vienen de tiempos inmemoriales. O sea, no es que hoy las comunidades se nos han intentado hacer proyectos, sino que viene desde antes. O sea, es transformar la realidad de una problemática que hemos conocido. En el transcurso del tiempo, especialmente los últimos 30 años, ha surgido tecnología de proyectos que permite racionalizar y formalizar el procedimiento para identificar, formular y ejecutar proyectos y evaluarlos. Vamos a ver cada paso de estas etapas para que ustedes puedan realmente ver ese proceso de planificación
un proceso también que no es reciente. O sea, todo a veces en nuestra vida está planificada, pero nosotros no escribimos nuestra vida, no la escribimos, pero todo, usted cuando sale de su casa dice, bueno, tengo que hacer esto, todos esos pasos es parte de esa planificación de su vida. Entonces, por lo tanto, no podemos decir que somos así tan desordenados, sino que también nuestra vida está planificada. Los programas de salud pueden tener alcance nacional y regional local. Vamos a ver en el cuadro que les he traído cuál es la diferencia entre plan, programas y proyectos. Nosotros tenemos visto plan, ni tampoco hemos visto programa, pero ustedes pueden conocer algunos programas aunque tienen el mismo Ministerio de Salud y que pueden estar destinados siempre a solucionar o satisfacer necesidades específicas. Y en esto podemos citar algunos programas que tienen, por ejemplo, el control de tuberculosis, el programa de planificación familiar, de inmunizaciones para niños, de VIH, un montón de programas de salud que están contemplados dentro del plan integral. O sea, cuando ustedes pueden ver en los gobiernos, cada gobierno presenta planes quinquenales, porque eso es la proyección de cada uno de los gobiernos, hacen sus planes, hacen sus programas y hacen sus proyectos. Cada actividad está ejecutada a corto, a mediano o largo plazo. Entonces, cuando el gobierno termina, ustedes podrán ver que a veces hay cosas que son inconclusas y no lograron terminar el proyecto. Porque a lo mejor no hubo un sistema de evaluación permanente que podía permitir reajustar algunas actividades para poder cumplir las metas que se proponían en cada una de las actividades. Y hablamos de todo tipo, programas de infraestructura, económicos, etc. Hay otros que hablan bien que el gobierno se quedó con deuda y no cumplió con tal cosa que prometió, pero están dentro de eso. Entonces, ¿cuáles son, digamos, esos elementos básicos de un proyecto? De acuerdo a esas definiciones que hemos visto, van a ir colocadas de esta manera, pero cuando ustedes hagan la matriz de su proyecto, van a ver que cada uno de esos elementos que yo les voy a mencionar estarán colocadas en otra columna. Digamos, esos elementos, primero, tenemos que contar con recursos materiales y humanos. A veces consideramos, cuando uno le dice que coloca aquí los recursos humanos, y no se coloca a ustedes, sino que trata de colocar a alguien externo, pero si usted es responsable, se tiene que colocar dentro de los recursos humanos. A veces dice, mire, utilizamos papelería, que plumones, lápices, y no lo detallan, porque cada material también tiene un costo. Aunque usted ya tiene lo regalo, pero cada proyecto tiene un coste total. Hay unos que dicen, no, oye, yo voy a colocar, voy a llevar, voy a donar, por decir algo, al refrigerio para la actividad que vamos a hacer para la luz. Y no le ponen costo. Y debe colocarse. Porque usted allí, al final, puede ver cuánto ha sido la inversión que puede tener, digamos, un proyecto. Y dentro de esto, a veces nosotros, en estas actividades que nosotros colocamos como medios disponibles para esas actividades, ya sean materiales, y en el caso de nosotros, como van a ser proyectos cortos basados en sus locaciones, entonces el tiempo van a realizar en la actividad de salud. En las actividades, que es, digamos, la otra parte, que son las acciones que se realizan de forma secuencial y simultánea mediante el uso de determinados recursos con el fin de alcanzar resultados concretos. Repito, los objetivos con las actividades son totalmente diferentes. La metodología, esta es, digamos, como el núcleo de la expresión de cómo ustedes van a plantear su proyecto, porque es la explicación tal cual lo dice
la metodología, bachatas, la otra pasadista, y eso no es la metodología. A lo mejor puede que estemos mal diseñando esto, porque cuando se hace una receta de cocina, le colocan procedimiento. Ese procedimiento es la misma metodología. Y ahí le dicen, mire cómo va a ser una quesadilla, que vamos a necesitar, tal y tal cosa, pero no primero va a batir los huevos y después va a echar la harina, ¿no? Sino que tiene todo un proceso lógico para poder llegar a tener un producto. Por lo tanto, esta metodología así tiene que ser de esa forma sistémica. Luego vamos a contar con el tiempo. El tiempo previsto para la ejecución del proyecto está representado gráficamente en qué? Ahí lo dice, en un cronograma. En el cronograma usted coloca todas las actividades y los tiempos que cada una de esas actividades va a llevar a cabo desde el inicio hasta la finalización de un proyecto. Luego viene el costo. O sea, estos son los recursos económicos. A veces ustedes utilizan, por ejemplo, el equipo multimedia y la computadora, pero usted dice, ve que la computadora es mía. También, y mire, que la multimedia no está. Eso tiene un costo que tiene que colocarse. Aunque usted diga, mire, no, porque si usted no lo tiene, no puede dar esa actividad. Entonces, si usted lo alquila, ¿cuánto es el tiempo? 30 minutos, no sé ahora cuánto, la vida de dólares, ahora a lo mejor vale menos, se le pone el costo. Si usted va a utilizar 5 bolígrafos, tiene que colocar el precio de cada uno y el coste local. Porque con eso usted está midiendo cuánto es lo que usted necesita. Imagínense que usted tenga la oportunidad que una institución le apoye económicamente para ejecutar el proyecto, pero si no lleva un coste, entonces le va a decir, ¿qué me está pidiendo? Si usted tiene un coste de $50, qué chévere, rapidito, pero generalmente un coste de un proyecto tiene más de 50, con una serie de actividades que ustedes tienen que estar bien claros de las actividades que tienen que realizar. Luego los resultados. Acá especifica lo que quiere alcanzar con el proyecto. Una vez realizadas las actividades programadas, son los productos que el proyecto puede garantizar como consecuencia de sus actividades. Entonces, esto lo vamos a medir, el doctor le va a dar esa clase de a través de indicadores poder medir resultados y poder también evaluar el proyecto. El objetivo específico, tal cual lo dice allí, es el proyecto que se debe conseguir a un plazo razonable. O sea, nosotros no vamos a hacer, usted dice, mire, como yo voy a estar 3 ciclos en la unidad de salud, voy a hacer un proyecto que dure 3 ciclos. ¿Y quién le garantiza que va a estar en la misma unidad de salud? ¿Y quién le garantiza? No digo que no va a pasar, pero créele cómo, o sea, nadie le garantiza que usted pueda darle continuidad. Y usted dice, mire, yo dejé un proyecto en la unidad de salud y darle continuidad, no, tampoco es así. Sino que basados en esos objetivos, donde dice que el proyecto pretende conseguir en un plazo razonable y que hace además referencia al logro de una situación al que el problema central del colectivo beneficiario ha sido solucionado, ya sea parcial o totalmente. Entonces, para esto vamos a ver que también en este proyecto nosotros tenemos que tener ese deseo de cambio de esa realidad. Yo les mencionaba a los estudiantes para en el caso de la investigación que están realizando, que no lo hicieran en la facultad de medicina, ya no pueden hacer. Ustedes
cuáles son esas características que debe de tener un proyecto. Primero, tiene que ser pertinente. ¿Qué significa que tiene que ser pertinente? Que tiene que ser adecuado a las necesidades de los beneficiarios. A veces muchos, por eso se fracasan un proyecto, porque la gente lo piensa detrás de un escritorio y parte de algo que dice, esta comunidad necesita tal cosa. Al final no hay participación, al final no ha habido un diagnóstico, no ha habido priorización de necesidades y por lo tanto al final es un fracaso de la actividad que vamos a desarrollar. Por lo tanto, tiene que ser adecuado a esos beneficiarios con los cuales nosotros vamos a intervenir. Además de eso, tiene que ser coherente en la medida que existe esa relación causal, lógica y necesaria entre todos los elementos. O sea, no vamos a colocar que vamos a hacer un programa de nutrición y al final estamos hablando de un programa de organización. Luego, tiene que ser viable, que se pueda desarrollar, que se pueda llevar a cabo. Y eficaz, que defina objetivos y resultados alcanzables. Vamos a ver aquí los dos conceptos, lo que es eficaz y este otro que es eficiente. Lo eficiente está basado a esa optimización de los recursos que están disponibles. Por lo tanto, o sea, se tiene que asegurar los resultados basados. Si yo no tengo recursos, entonces lo más seguro es que usted al final va a resultar un proyecto eficiente. Además de eso, tiene que ser sostenible, o sea, capaz de garantizar que los beneficios de este proyecto van a poder continuar en el tiempo cuando la ayuda, digamos, interna se finalice. Esos proyectos que son, digamos, como donde hay cooperaciones internacionales de gobierno. Evaluable, al poder verificar de manera fiable y creíble el valor general de los resultados esperados. Vean que la parte de la evaluación siempre aparece al final de cada actividad. Pero la evaluación en un proyecto es permanente, porque usted va reajustando. A veces dice, es que en tal fecha yo tenía que hacer tal cosa y no le resultó. Entonces hay que evaluar qué fue lo que ocurrió, o sea, cuáles fueron aquellas situaciones que no permitieron alcanzar el objetivo a la fecha que tenía. Entonces hay que reajustar actividades para poder cumplir con lo que nosotros nos hemos planteado. Aquí vamos a ver qué lugar ocupan los proyectos dentro de esta categoría de planes. Les decía que este cuadrito nos da el plan, programa y proyecto para que veamos con un poco de diferencia de cada uno de ellos. El enfoque de un plan es estratégico, en cambio el programa es táctico. ¿Qué significa esto? El enfoque estratégico está basado en largo del tiempo. O sea, no es, digamos, que un plan puede ser de 6 meses, no, sino que está basado en esa parte de estrategia y por eso se le llama estrategia. ¿Por qué táctico? ¿Por qué el programa? Porque es de menor tiempo, a más corto tiempo, y el proyecto es operativo. Que eso, por supuesto, dicen que son a largo, mediano y corto plazo. Pero eso, corto, mediano y largo plazo, no crean que es de años, sino que puede ser de un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, dependiendo del tipo de proyecto que ustedes establecen. El alcance del plan es más amplio, en cambio del programa es medio, como el caso de ejemplo que les colocaba yo del programa de tuberculosis o de inmunizaciones, y el proyecto es más específico. O sea, es concreto para una población específica. Y luego, la duración de un plan es a largo plazo, del programa es a mediano plazo y del proyecto es a corto o mediano plazo. En el caso de los componentes, en el plan hay programas y proyectos
Cuando hacemos cualquier actividad, tenemos que colocarle un título a su actividad. Al final yo les traigo un ejemplo, no tal vez de lo que van a ir a hacer, pero que se organiza toda esta parte de lo que estamos viendo en la teoría. Y vemos que en el aspecto importante de un proyecto también está la escogencia apropiada, ¿verdad?, del nombre o título con el cual se identificará un proyecto. A veces nosotros hacemos muchos proyectos de intervención en nuestra comunidad, por ejemplo, un proyecto sobre la cáncer materno. Y decimos que vamos a colocar un eslogan. ¿Cuál sería un eslogan, digamos, de un proyecto sobre la cáncer materno? ¿Qué es como título eso? Porque una cosa es el título y otra cosa es un eslogan que usted puede, que debe ser llamativo para poderlo vender. ¿Puede planificación familiar? ¿Cuál sería el título de un proyecto de planificación familiar? No. No prevenir a matar. Es un título que es llamativo y que ustedes pueden colocarlo, pero como un eslogan, no como un título. Entonces, el nombre se va a identificar por cuando ellos contribuyen mucho a una idea precisa de lo que nosotros vamos a hacer. Si nosotros vamos a hacer intervenciones sobre nutrición, tenemos que colocarle un nombre apropiado a esa área. El título debe seguir directamente de esa definición del propósito en la matriz de planificación del proyecto. Cuando se sigue la metodología también, que vamos a ver de Marco López. Yo aquí coloqué una bibliografía en donde está toda esta temática y también algo que ustedes puedan leer sobre lo que es el material. El título del proyecto debe dar respuesta a estas tres preguntas. A veces decimos lo que yo les explicaba a los compañeros, que uno le dice, mire, usted tiene la definición, la delimitación, pero no se va a colocar cada uno de la definición, dos puntos, ¿verdad? Eso no, sino que tiene que estar dentro de la relación de ese título. ¿Qué se va a hacer? Esto, ¿cuál es el carácter o naturaleza de esa acción que se va a desarrollar para darle solución al problema planteado? La siguiente es a quién va dirigido el proyecto. Si yo digo planificación familiar, ¿a quién se lo tenemos que dirigir? Aquí consideran ustedes que hay que dirigirle un proyecto de planificación familiar. A las parejas. Hay que buscarle también ese nombre, dónde se va a desarrollar el proyecto. No vamos a decir que vamos a hacer planificación familiar a donde caiga, ¿verdad? No. Si allá tenemos que tener un circuito, que lo vamos a ver un poco más adelante, es que esos proyectos surgen de un diagnóstico, surgen de la necesidad. Y aquí la ubicación geográfica o la localidad donde usted va a desarrollar esa actividad. Este nombre reúne ciertas comisiones. Yo le colocaba aquí que el mejoramiento es un nombre para que solo vean lo que debe llevar. Mejoramiento del servicio de aseo urbano en la comunidad de Pedregal, distrito de la Centro del departamento de la Paz. ¿Llevan las preguntas? ¿Llevan las preguntas anteriores? Sí. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de un proyecto? A veces hay cosas que se ven como muy fáciles de iniciar, si los objetivos son fáciles, pero a la hora de que se analizan, se discuten, a veces no hay claridad sobre lo que queremos alcanzar. En esto, recuerden que los objetivos son resultados que se alcanzar en esa intervención y que se convierten al final en metas
cuantificables y medibles, y estos son enunciados de los resultados esperados que se desea dentro del periodo determinado a través de la realización de determinadas acciones. Niño o niña. Niña. Ah, esa película. Una niña. ¿De qué color? Negro. Negro. Díganme eso. Cámara García. Niño o niña. Ah, esa. ¿Color? O niña. Verde. Mira que. Aquí. Niño, niño. Niño. ¿Qué color? Azul. Azul. ¿Su nombre? Andrea. Bueno. Para el siguiente clase, cada uno de ustedes va a traer un objetivo específico, basados en lo que yo les mencioné. Porque como vamos a ver la parte del macrológico, entonces a través de los objetivos, variadores, indicadores y otra serie de actividades. Al formular los objetivos, debe diferenciar entre generales y específicos. El general, pues ya desprende del problema planteado y se identifica con el propósito central del producto. O sea, el lo macro, cómo nosotros lo miramos, cómo nosotros lo percibimos y al final, qué es lo que deseamos hacer con esa intervención. El objetivo específico. Recuerden que deriva de ese objetivo general que nos da esos lineamientos y a través de esos objetivos se establecen las metas. Repito, en el proyecto los objetivos específicos son cuantificables. Aquí ya decimos, mire, queremos capacitar 100 personas en tal cosa, queremos que el 80% de la población tal alcance la alfabetización. Entonces, por lo tanto, pues una expresión cuantitativa de los pasos intermedios para lograr el objetivo general. Y, repito, a veces nosotros colocamos esas preguntas, pero es lo que tiene que venir dentro de la redacción que le vamos a dar a ese grupo. ¿Qué, cuánto y en qué? Que es el tiempo que vamos a medir. ¿Cuáles son las características que deben tener esos objetivos específicos? Tienen que ser claros, expresados en lenguaje inteligible o fácil de comprender. A veces porque andamos buscando preguntas rebuscadas y al final nosotros no sabemos qué es lo que estamos escribiendo. Luego, precisos, o sea, tienen que ser concisos, exactos y rigurosos y no en forma genérica y abstracta. A veces colocamos objetivos que no son alcanzables. Queremos decir acabar con la pobreza, acabar con el hambre, no vamos a lograr. Acabar con la infidelidad, pertinentes, que se refieren a ser apropiados, oportunos y que viene a propósito. Luego, tienen que ser medibles, o sea, repito, cuantificables los beneficios que vamos a tener con este proyecto. Tomen en cuenta Andrea, Oscar y Casi. Realizables, que sean factibles de lograr con un esfuerzo razonable, que además cuente con los recursos y las capacidades a disposición de la comunidad. O sea, cuando
limitados en el tiempo. Significa que se debe establecer el periodo de tiempo en que se va a complementar cada uno. Por eso, repito, son medibles. Vean la diferencia. Entonces, ¿cómo se formula entonces los objetivos? Tanto en general como en los específicos. Acá, en esta forma práctica, de un proyecto en el cual yo les decía se selecciona un verbo en infinitivo que mejor exprese la acción que se pretende ejecutar en el proyecto. Algunos autores le van a plantear que hay verbos que no van con la parte operativa de un proyecto. Y aquí aparece analizar, evaluar, describir, identificar. Pero sin embargo, dice, debe evitarse el uso del verbo promover. Hay otro que utilizamos un verbo que de acuerdo a muchos estudiosos es el conocer, porque dice que el conocimiento ya está implícito. Entonces, ¿por qué no se debe utilizar ese verbo promover? Porque dice que cuando se trata de mejorar una realidad, entonces estamos hablando de una calidad de vida de una comunidad y no vamos a ir a promover, digamos, esa calidad de vida. O de utilizar la expresión, impulsar la participación, cuando lo que en realidad se desea es que son los beneficiarios del proyecto participen. O sea, en esto, cuando nosotros queremos que un proyecto realmente sea efectivo, sea eficiente y que mantengamos como de los resultados que nosotros queremos, tenemos que tener la participación de los voluntarios. Porque si no, se vuelve una actividad vertical de lo que usted quiere hacer, de lo que usted pretende que debe de ser. Pero cuando usted se topa con eso de que aquí no se toma en cuenta, ¿cómo yo lo voy a hacer? Pero en cambio, cuando la gente participa en todo, desde la identificación de esa necesidad, por supuesto, el proyecto va a tener mejores resultados. Se identifica el fenómeno que se va a asociar a la acción y el lugar donde se presenta. Por ejemplo, le ponemos, si el problema es deficiente sobre el servicio de ese mejoramiento del servicio de aseo urbano en esta comunidad que les colocaba, entonces analizar sería el verbo analizar, que indica la acción de separar los distintos elementos que constituyen un fenómeno. ¿Por qué? El servicio de aseo como un fenómeno a ser analizado y el mejoramiento del servicio, que es lo que nosotros queremos mejorar. No sé si se comprende, pero yo se lo coloco así para que ustedes puedan comprender cómo debemos de elaborar un objetivo preciso que no tampoco de dualidad o ambigüedad sobre lo que queremos hacer. Se señala, digamos, algunas condiciones bajo las cuales se puede realizar la acción. Por ejemplo, puede tratarse también que exista una norma legal, algo que ustedes siempre tienen que saber cuando van a hacer una intervención, es que si aquella acción que van a realizar tiene aspectos legales en los cuales ustedes se pueden respaldar para poder echar a andar con mayor eficiencia ese proyecto. Entonces aquí le colocaba yo esta parte, digamos, el marco legal de mejorar las condiciones de la recolección de los desechos está en esta ley, en esta ley de gestión integral de residuos y fomento de reciclaje que está aprobado en el. Entonces, no es que usted esté inventando ni que le vaya a decir a la gente, mire, no es así, está respaldado por este tipo de doctrina. Se establece además el propósito de la acción. O sea, ¿qué significa? Describir para qué se realiza esa acción, que no es otra cosa que la búsqueda de un resultado final. Por ejemplo, ese resultado va a ser que disminuir el índice de enfermedades infecto-contagiosas entre los habitantes de la comunidad.
Por eso yo estoy haciendo una acción que usted puede decir no. Al final, muchos podrán decir no, yo lo que quiero es ver limpia la comunidad. Pero no, el resultado final es ese, ¿verdad? Disminuir ese índice de enfermedades infectocontagiosas haciendo esa acción de ese ejemplo que les colocaba. Repito, los objetivos se tratan con un verbo infinitivo al principio siempre del texto y que reflejen la acción concreta que va a lograr el objetivo final. Y aquí, digamos, se desprende entre el objetivo que les hacía del ejemplo anterior, realizar un censo poblacional de la comunidad. Ese es un objetivo específico que me va a llevar a la ejecución de ese proyecto. Estimar la cantidad de basura de la comunidad. Eso va a ser diariamente. O sea, son actividades concretas. Ubicar los sitios de disposición de la basura que utiliza la comunidad. Y luego analizar las normas que contienen la ley de gestión integral de residuos y fomento de reciclaje. Si ustedes le ven la lógica desde el tema del proyecto, el objetivo y ya aquí los objetivos específicos y la acción que yo quiero al final realizar o obtener. El desarrollo de un proyecto de salud comunitaria necesita el trabajo coordinado de profesionales. O sea, a veces nosotros, cierto, uno dice que somos autosuficientes, pero no lo somos. Y dependemos mucho siempre del apoyo técnico, del conocimiento, de la empatía de la persona. Cuando usted trabaja en una comunidad se podrá dar cuenta que a veces el campesino sabe mucho más que a veces un ingeniero. Porque el empirismo, esa relación que le ha dado con la realidad, le va permitiendo a ellos decidir, hoy vamos a tener un invierno odioso, hoy vamos a tener sequía, ellos lo saben. O sea, pero ¿por qué? Entonces, de todas esas pequeñas cosas a veces es necesario tomarlas en cuenta a la hora de establecer un trabajo en equipo. Cuando usted ya forma su equipo, que es necesario, que está coordinado por profesionales, ya sea sanitarios, docentes, sociales, la misma población, padres, madres de familia, no solo es posible desde un equipo de trabajo que se realice la planificación, el seguimiento y la evaluación de un programa. Solo no podemos. Eso ustedes van a, bueno, yo creo que lo habrán implementado aún con equipos de trabajo en grupos pequeños. La composición del equipo debe estar en función del ámbito donde se desarrolle la intervención. O sea, si usted no necesita un ingeniero, ¿para qué va a tener un ingeniero en la acción que va a realizar? Pero sí, en cambio ustedes van a necesitar un promotor, van a necesitar a lo mejor el médico, van a necesitar a lo mejor otros profesionales que están, como nutricionistas, de saneamiento, para que les permita hacer un equipo basado en la acción que ustedes van a realizar. Este equipo de trabajo, además, garantiza la coordinación y la participación de diferentes sectores y profesionales que van a intervenir en la acción, los que les he mencionado. Además de eso, este equipo va a trabajar por consenso, aplicando una metodología de trabajo sistemática de reuniones, porque algo es necesario en esta discusión. Es la responsabilidad, la asignación del papel que cada uno de ese equipo de trabajo va a desarrollar y qué es lo que te toca a vos, que de eso es responsable vos. Si esto falla, de quién es el error. Hay que llamarle la atención a aquel que no hizo y que es mejor hacerlo de esa manera. Cuando usted sabe que tiene un responsable, tal cual ocurre en cualquier, aún en sus trabajos de examen, ¿qué te tocó a vos? ¿Te tocó la introducción o no hiciste? ¿Qué te tocó a vos los objetivos? No puedes cambiar el conocimiento, Si a alguien le falta un acápite, ya ustedes ya saben que viene responsable y hay que ajustar para poder sacar el producto final que el trabajo
trabajo realizado. Pero siempre es necesario responsabilizar a cada uno de los miembros del equipo de trabajo para poder, digamos, así, clarificar y analizar las relaciones del resto de los profesionales e instituciones que también están interviniendo en una zona. Hoy no sabemos cómo lo vamos, porque tenemos como ciertas limitantes. Antes era como, había más espacio para nosotros en las unidades de salud, podíamos llegar y decir que podemos tener acceso a tal cosa, a veces el director nos asignaba el equipo para poder trabajar en forma conjunta en las actividades que pretendíamos, por ejemplo, adaptación, que ha sido un proyecto que siempre desarrollamos nosotros en las comunidades y que el prioritario que se nos asignaba era el promotor de salud. El promotor de salud, asignado a la zona, conocía muy bien el número de viviendas y por lo tanto ustedes escribían el proyecto y todo lo que se podía hacer en la abatización, se iban a hacer comunicaciones instantáneas, la abatización, de jubilación, después la abatización, que llevaba varias etapas. El control ecológico, quién lo iba a hacer, si lo iba a hacer en la misma comunidad o era en el diferente. Entonces, todos esos aspectos eran un poco más fáciles. ¿Qué aspecto vamos a valorar dentro de un equipo de trabajo? Uno es la composición del equipo. ¿Cuáles van a ser los profesionales que van a estar presentes y responsables de ese proyecto? Y la interdisciplinariedad, que es tan importante. Si ustedes van a escuchar la APS, todo habla de una interdisciplinariedad y de equipos también multidisciplinarios, también de la intersectorialidad, digamos, de la responsabilidad de muchos sectores. A veces creemos, por decir algo, que la PNC no tiene nada que ver en la salud, y sí, cuando ya evaluamos el papel de cada uno, digamos, de estos sectores, sabemos, o sea, la alcaldía, y eso es, digamos, donde se van uniendo los recursos para poder hacer un poco más eficiente el trabajo. Y luego, en la parte de funcionamiento, siempre hay que clarificar los roles, o sea, el papel que cada uno de ellos va a jugar. Siempre tiene que haber un coordinador, siempre tiene que haber un responsable en su equipo. Nosotros los elegimos porque es una parte, digamos, de la metodología, pero siempre en un equipo de trabajo siempre tiene que haber alguien que tome la dirección, el que esté evaluando, el que esté, digamos, dirigiendo, el que esté pendiente y decirle, mira, te tocó, incumpliste esto, te toca traer esto, mira, mañana allí. O sea, eso es, digamos, la parte del funcionamiento. El método es sistemática, o sea, cada cuándo se van a estar reuniendo, si lo van a ver, si realmente en cada reunión se va a levantar un documento que permita sistematizar y dejar impreso, digamos, como los acuerdos que se han tomado en una reunión. Es tan importante eso, porque a veces, ¿saben? Decimos, nos reunimos y no tomamos nota. Pero si ese fue el acuerdo que llegamos, ¿te acuerdas todo? Ay, fíjate que parece que sí, parece que no. No, pero lo importante es que ese dijo tal cosa. No, si no lo deja escrito, se olvida. Entonces es necesario, eso es tan importante, dejar acuerdos para que no se olviden. Y las relaciones, esa interacción también en el servicio y la integración en el mismo proyecto y en los objetivos para las tareas que se van a realizar dentro de este proyecto. Digamos que todo es azul, pero siempre hay como esas condiciones que a veces no permiten que los proyectos se ejecuten como nosotros los tenemos planificados. Y una de estas es no identificar adecuadamente el proyecto. ¿Por qué? Porque a veces, en el caso de ustedes que se van a hacer como la parte técnica de un problema, uno a veces dice, no, yo les voy a preguntar cuál creen ustedes que es el problema en esta facultad de medicina. Díganme un problema que ustedes hagan en
papel, man. Tienen problemas que ustedes visualicen en la nota de visita la falta de agua. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ir siempre. Cagar afuera. Nos alegramos. Y si no hay agua, no va a haber nada. ¿Sí o no? Entonces, cuando uno identifica un problema, y en este caso, como ustedes lo acaban de mencionar, aquí hay una serie de organizaciones y hay responsables en relación a ese problema. Primero, la autoridad. Segundo, el otro, se llama consejo. Tercero, a la organización de estudiantes que le vale un pepino, se llama pero no exige. No exige que los baños, por ejemplo, el día sábado, ustedes no tienen, pero que tienen más de 600 estudiantes, para que ustedes reciban la misma. ¿Por qué no hay agua? No hay protesta. Yo no sé cómo hacen. Los docentes tienen baños del docente, vaya y lo dejan sucio. Lo utilizan, pero nadie protesta, nadie dice nada, nadie ha mandado una nota de decir que no puede cerrar los baños. Entonces, si no lo identifican, no hay problema. Entonces, o lo miramos de otra manera. Si no identificamos adecuadamente el problema, ¿cuál sería el identificado adecuadamente? No es necesario, ¿eh? Y que usted ahorita esté pidiendo computadoras así como nos está dando el gobierno, ¿eh? Y a veces hay problemas prioritarios para ustedes. Entonces, el otro es que los objetivos sean demasiado ambiciosos. Lo que les decía, acabar con la pobreza extrema, o sea, jamás, y otro tipo de educaciones así. La falta de organización y coordinación entre los actores directamente involucrados en el proyecto. O sea, que le valen. Se están pagando y no pagan. Y no se da en instituciones cuando, por ejemplo, ahorita proyectos de infraestructura que estamos hablando de macro proyectos. Los mecanismos de desembolso burocrático, cuando digamos un proyecto tiene un coste bastante alto y que el trámite burocrático te lleva a que se te alargue, se te atrase, se te tarde la ejecución de ese proyecto. Los cambios en la política de un gobierno, lo que ocurre, igual ocurre en todo. Así, igual puede ocurrir con cada gestión, que digamos, consideramos que hay áreas prioritarias, pero que viene el otro y dice, yo considero que no, ¿para qué lo vamos a hacer? La ausencia o un mal diseño de mecanismos de evaluación. O sea, eso, lo que le decía, que dentro de un proyecto siempre aparece como en la columna final de la evaluación. Pero eso no quiere decir que la evaluación se haga al final, sino que es permanente, es en el proceso, en cada una de las etapas, en cada una de las actividades. ¿Cuáles son, digamos, esos factores que van a ser necesarios para el éxito del proyecto? Uno es implementar técnicas participativas y de capacidad de personal. Repito, si no hay participación, su proyecto se debería abajo. Usted dice, mire, yo voy a ir a dar, ya hice un proyecto, voy a estar dando charlas de educación para la salud, de promoción para la salud, voy a estar hablando de prevención para las hijas, y la gente ni se le cree. ¿Y a quién le va a dar usted? A la enfermera. La enfermera le va a dar a la secretaría. Entonces, si usted no hace un adecuado, ¿verdad?, diagnóstico de la necesidad de su proyecto, realmente usted se va a sentir frustrado, porque no le va a servir. No le va a servir. Entonces, genera espacio de discusión y negociación con los actores involucrados. Aquí, lo que ustedes dijeron, cuando ya estemos viendo la parte del marcológico y veamos otros elementos que están involucrados en la operativización de estas actividades, para ver que sea necesario contar con el director o con la dueña, directora de la unidad de salud para poder usar. Dar suficiente tiempo al proyecto para que la propia comunidad asimile la propuesta. O sea, no lo van a ir a hacer
Pero para poder llegar a esa ejecución, tenemos que haber hecho primero el diagnóstico. El diagnóstico nos va a permitir conocer esas necesidades y aparte de esas necesidades, priorizar y jerarquizar las problemáticas. La priorización está basada en los recursos con que cuenta la institución para echar a andar una actividad. Y la jerarquización es todo lo contrario. O sea, son aquellos problemas de mayor peso, pero que no se cuentan con los recursos para poderlos ejecutar. Por lo tanto, es necesario eso, donde dice acá, prioridad, priorizando los problemas. Y usted ya también identifica los recursos con los que usted cuenta. Si usted, por ejemplo, dice, voy a mencionar algo que ocurrió en el ejercicio pasado. A los chicos los pusieron a dar unas charlas de lavado de manos. Era una charla, o sea, una actividad a lo mejor dentro de un proyecto de revisión. Pero me dijeron a los estudiantes, mira, aquí no hay nada, aquí no hay papelones, aquí no hay pulmón, aquí no hay, bueno, no había nada. Entonces le dijeron, ustedes tienen que traer el material didáctico para poder dar su charla. Y los estudiantes, así como son ustedes de creativos, de todas las cosas, hicieron un bonito, y le dijo la enfermera, yo me voy a quedar con esta material, porque me va a dar aquí. Entonces, si no contamos con los recursos, o sea, ustedes tienen que integrarse también, no estamos haciendo proyectos de vida, a lo mejor este material que ustedes van a realizar, pero igual, cuando usted dice, mire, será que no voy a ver como multimedia, porque si ustedes se les hace más fácil dar una charla a través de diapositivas, podría ser. Pero si no, la parte demostrativa en cuestiones de educación y salud. Luego está lo que es la planificación. Esta es, digamos, como segundo paso. Este es el emprendimiento formulado en donde se define o donde se le quiere llevar y se proponen los objetivos. Estamos hablando primero, identificamos, luego hacemos una planificación donde se destinan los recursos basadas en ese tipo de actividad. Una actividad, una charla, ¿qué otra actividad? Díganme otra actividad. Lo que les digo, no confundan los objetivos con actividades. Y en esta también la metodología que usted va a implementar para llegar a los objetivos planteados. Ya en la ejecución ya es lo que yo estoy frente a mi usuario y es lo que yo voy a realizar de esa planificación. En donde aquí ya están esas acciones que usted contempló aquí en esta planificación y la estrategia que usted está utilizando. Además de eso, ya sabe que usted tiene un cronograma y que, digamos, usted no va a dar una charla a una población que es como la clase de comunitaria, de más de 100 minutos. Las que me están durmiendo aquí, te digo yo que mantengo, pero hay unos aquí que han tenido mala noche. Pero igual, las poblaciones no necesitan charlas de 30 minutos. Generalmente son de 15 minutos. Y más si son usuarios de una unidad de salud que están esperando consulta. Luego, en la
¿Dónde? objetivo, y yo le digo, mire, este objetivo era este, ¿cuál de todos nosotros no alcanzamos? Si todos no alcanzamos, entonces estamos haciendo una evaluación. Y luego, ¿a dónde se ha llegado? Y dónde se han detectado estas nuevas necesidades. Porque probablemente usted dice, mire, pero es que yo había hecho esta charla para dar a conocer la importancia de la lactancia materna, pero mire, si no hay lactantes, si no hay lactantes. Y entonces hay que reajustar. O sea, lo que usted ha escrito en un proyecto no está labrado en piedra. Lo tiene que ir modificando de acuerdo a esas necesidades que usted, porque decía, usted dice, mire, yo había empezado a hacer un proyecto sobre el plan A de la degradación oral. Pero al final le dice, mire, pero yo creo que no, por esto y esto, también. Hasta que usted pueda sentir también que está satisfecho de esa actividad que va a realizar. Este, digamos, es como una figura del ciclo de la vida del Faltan ya casi 8, porque creo que lo último es gracias a bibliografía. La monitorización, que es la misma parte de la evaluación. Hay muchos que dicen que el monitoreo y la evaluación son sinónimos, pero diferentes, pero al final el fin es el mismo. Y aquí, en el ciclo del proyecto de desarrollo, desde el diseño, desde la implementación hasta lo que es la evaluación, tanto del proceso de exposición al final. Hay evaluaciones de impacto, o sea, que tanto impactó las acciones que yo realicé. Cuando se habla de evaluaciones de proceso, pues lo que se está dando en el camino, y la evaluación de impacto que se hace también en la comunidad. Aquí les pongo yo un ejemplo. Vean. Ya casi. Para que se ubique. Yo me emocioné, ya por todo el Lanzarote. Prevención y control de enfermedades diarreicas en la unidad de salud. Eso no quiero decir que lo van a hacer ustedes en la unidad de salud. Aquí está la identificación. Ese es el nombre del proyecto. Recuerden que hablábamos del nombre del proyecto. Entonces, ¿cuál es la identificación? El problema tiene dos variables. Más relación con toda es la la alta incidencia de enfermedades diarreicas en la comunidad que atiende la unidad de salud. Entonces, hablamos de factores asociados. ¿Cuáles van a ser esos factores asociados? El consumo de agua no tratada, la deficiente higiene en la preparación de alimentos y la falta de educación sanitaria. Entonces, Si el vean, agua no tratada podremos esto lo hablar. van a ver más detenidamente con el macronómico. Pero Tenemos. lleven la secuencia, porque cuando el doctor les pregunte, aquí yo les estoy hablando de varios elementos que van a tomar en cuenta para poder hacer este indicador. Y luego, el objetivo general de este problema, ¿cuál va a ser? Reducir la incidencia de enfermedades diarreicas en esa población que atiende la unidad de salud. Entonces, ¿cuáles van a ser mis objetivos? Específico, basado en ese proyecto, un objetivo es promover la práctica de higiene en el manejo de agua y alimentos. ¿Cómo voy a convertir yo este objetivo en una meta? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo lo puedo medir? ¿Cómo puedo medir? Bueno, seguimos con el objetivo. Implementar campañas de educación comunitaria sobre la prevención de la diarrea. ¿Cuál será mi meta al final? ¿Qué es lo que yo espero implementar? ¿O qué es lo que yo espero intervenir? ¿Cuál es la meta que yo me propongo para hacer esto? Acuérdense que esto es operativo. Mejorar el acceso al agua segura mediante la coordinación con autoridades locales o comunidad local. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a dejar por ahí. Hay que el doctor le explique. ¿Qué actividades me llevan basadas en ese ejemplo que les colocamos? Aquí,
actividades educativas en escuelas y comunidades. ¿Qué otra actividad? Distribución de material informativo, folletos, carteles. No vean, no confundan objetivos con actividades. ¿Qué otra actividad? Capacitación de promotores de salud. ¿Qué otra actividad me lleva a mejorar ese problema que identifique? La instalación del filtro de agua en puntos estratégicos. A lo mejor, por eso no podemos concluirlo, pero podemos enseñar para explorar. Hay varias técnicas. Y luego, monitoreo de casos en la unidad de salud. Esas son las actividades. ¿Cuáles van a ser mis recursos para que yo pueda llegar a poder ver si realmente ese proyecto va a ser desarrollado adecuadamente? ¿Con quién voy a contar? Con el personal de salud y los profesores comunitarios. Hablamos de ese equipo que debe integrar la ejecución de los proyectos. Materiales educativos y filtros de agua. Estamos ya hablando de recursos materiales, aquí de recursos humanos. Apoyo financiero, recursos financieros, recursos económicos y luego los espacios comunitarios para los familiares. Vean, eso es lo que yo necesito para poder hacer las acciones que coloqué anteriormente. Indicadores y medios de verificación. Repito, esto lo van a ver más profundamente con nosotros. ¿Qué nos va a lograr hacer verificable nuestras acciones? La reducción del número de consultas por diarrea en la unidad de salud. Por eso usted se va a sentir satisfecho de decir, cuando yo llegué era medicina, ahora llegarán 5. Y entonces significa que la acción que usted ha realizado basada en esas actividades que yo les he mencionado han sido efectivas. Luego, el número de talleres realizados y los participantes capacitados. O sea, usted tiene el número aquí, ya tiene un indicador que se le convierte en meta. ¿Cuánto va a ser? Digamos, ¿cuántos talleres va a haber? ¿Cuántos considera usted que deben de ser los participantes que tienen que estar capacitados? Tiene usted que colocarle un número, un porcentaje basado en ese diagnóstico que ya realizado de la población. Encuestas sobre prácticas de higiene en la comunidad. O sea, si lo hizo, los registros de instalación y uso, ¿sí? Va a colocar, digamos, esos filtros de agua. ¿Sí? Porque a veces ustedes colocan filtros y la gente no lo utiliza. A veces usted coloca basurero y no deposita la basura en su lugar, sino que afuera. Por donde usted comió, ahí lo deja. Por más basurero que lo tenga la mano. Entonces, a veces estos nos ayudan a verificar si realmente se está haciendo lo que hemos realmente propuesto. Ya para terminar, me decía, la clase iba a ser un poco corta, es que me están durmiendo. Una reflexión. Se las traigo acá, porque a veces la parte que lo ha hecho en relación a la investigación que no a todos ni a todos tres. Pero si usted investiga, no puede hacer acciones ni puede transformar una realidad. Y lo tiene que hacer también, probablemente, investigaciones basadas en evidencias en las cuales pues usted, como médico veterinario, pueda poner su granito de arena para poder, digamos, solucionar un problema. Investigar y sembrar futuro, aunque el camino parezca largo. Cada dato que logre escalar es una luz que empieza a brillar. Su esfuerzo no es vano, es una semilla en mano del humano. Porque a veces yo lo mencionaba, creo que un grupo que va a ser VIH, que ha incrementado, digamos, el VIH en adultos mayores, y eso es una preocupación, digo, una preocupación del ministerio, pero ¿qué acciones se pueden hacer para evitar que se siga
apareciendo nuevos casos, específicamente en adultos mayores. Allí hay que hacer una investigación sobre esto que está ocurriendo. Y luego que hay estudios, dice, hoy estudias con pasión, mañana será transformación. O sea, si conocemos una realidad, no es para poder seguir reproduciendo esa realidad que conocemos, sino que para transformar esa realidad que nosotros conocemos. Y esa es, digamos, el fin último de muchas investigaciones.